Buenas noches, soy Yola Vega y voy a hablar sobre lo que es la clasificación climática de Standard 1989. La clasificación terrestre de los climas de Standard se considera una clasificación genética, lo que indica que es una clasificación que se basa eh, en la circulación general atmosférica de los trabajos del climatólogo geógrafo Charles Warren Torway. Entonces Standler toma como referencia los datos de la ETP o evapotranspiración de las masas dominantes de aire para establecer tres tipos de clima principal. Dentro de estos climas principales encontramos los climas de latitudes bajas, climas de latitudes medias y climas de latitudes altas, los cuales se subdividen en 14 climas. Tenemos el clima de alta montaña, que es un clima que tanto en las teorías de Köppen, de Warren y de Walter, este es un clima que se clasifica solo, es decir, eh, por su propia por su propia vía. Por tanto, tenemos que los climas de latitudes bajas entonces están controlados por masas de aire tropical y ecuatorial. Estos climas, en lo general, tienen una característica, estos climas de latitudes bajas, y es que la ETP o la tasa de evapotranspiración potencial es mayor a 1100, teniendo siempre, teniendo siempre como referencia el método de cálculo de la ETP de Torway. Este tipo de climas de latitudes bajas tiene subdivisiones, las cuales son 5 divisiones. Dentro de estas subdivisiones tenemos el clima ecuatorial húmedo o lluvioso, clima del litoral o alisios del Monzoico, clima del desierto y estepas tropicales, climas del desértico de las costas occidental y clima tropical seco húmedo o pluviestacional. Cada uno de estos climas tiene una descripción básica, los cuales los hace bastante característicos. Este clima ecuatorial húmedo o lluvioso tenemos que son climas de vaguada ecuatorial, es decir, que son climas que se encuentran en zonas de convergencia y están controlados por masas de aire cálido, lo que significa que estos son bastante húmedos y producen intensas precipitaciones y haciendo que estos climas sean bastante lluviosos. Tenemos por otro lado el clima del litoral de los alisios o monzoico. Este es un clima que posee bastantes vientos tropicales, alisios, y generalmente estos se manifiestan siempre en los bordes occidentales de los anticiclones y subtropicales oceánicos. Este también tiene una característica que pueden presentar intensas lluvias y temperaturas uniformes altas. Los climas del desértico y estepas tropicales son climas que poseen una evapotranspiración mayor a 40, es decir que la evapotranspiración aquí es bastante alta. Se da bastante situado en la cima de las grandes alturas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio y dan lugar a los climas que van desde árido a semiárido. Tenemos el clima del desértico de la costa occidental, que pues este tiene una característica que son subtropicales oceánicos y las masas de aire son marítimas. El clima tropical seco húmedo pluviestacional son aires secos, con masas de aire secos. Es una estación húmeda cuando el sol es alto y una estación seca cuando está bajo. Dentro de la clasificación de los climas de latitudes medias, tenemos que el clima subtropical húmedo son propios de márgenes orientales y son dominados por masas de aires marítimos o húmedos. Proceden de bordes occidentales o anticiclones oceánicos. Los climas marinos de las costas occidentales o marinos de costa oeste. Estos climas tienen las latitudes medias orientadas a la cara del viento, con masas de aire polar marino, fresco y húmedo. Aportan abundante nubosidad y precipitaciones. Estos son bastante, medianamente
húmedos. Bueno, tenemos el clima mediterráneo también, que es un clima que en las estaciones de invierno es muy lluvioso y en las estaciones de verano muy seco. Esto se da por la consecuencia de la variación estacional de condiciones que originan los climas desérticos. Tenemos lo que es el clima del desierto y estepas de latitudes medias o clima seco de latitudes medias. Bueno, este es un tipo de clima que corresponde a los desiertos y estepas interiores de las latitudes medias. Generalmente está protegido por las montañas y este es un clima que generalmente contra invasiones de las masas de aire marítimo. Por masas de aires tropicales también, es muy concerniente a lo que es el verano y el polar continental. Por último tenemos lo que es el clima continental húmedo. Está situado en la parte central y oriental del continente de las latitudes medias. Está localizado generalmente en la zona frontal polar y tropical, y los contrastes estacionales son muy marcados y el tiempo es muy variable. Es decir que este clima generalmente se da en estepas tropicales y posee una humedad relativa gracias a la variación de las temperaturas, obviamente. Bien, tenemos el último tipo de climas, que son los climas de latitudes altas. Estos generalmente son controlados por masas de aire polar ártico y la evapotranspiración anual, según el método de Torway, es menor a 525. Tenemos dentro de una de sus subdivisiones el primer clima, el clima continental subártico. Bueno, este tipo de clima generalmente es de manantiales y son bastante estables y en invierno muy fríos también. Bueno, tenemos lo que es el clima subártico marino. Este es un clima de estación invernal y son dominados por masas de aire fresco. También tenemos el clima de tundra. Este es un clima bastante... Bien, nos habíamos quedado en lo que es el clima de tundra. Este es un clima generalmente de las regiones costeras, de los márgenes costeros del Ártico, y manifiesta que interaccionan con masas de aire del Ártico, generalmente con las borrascas. Tenemos lo que son los climas de los casquetes de deshielo. Este es algo muy interesante porque manifiesta que estos climas, en parte de deshielo, nunca las temperaturas pueden ser superiores a cero, es decir, que siempre se van a mantener y es uno de los climas con temperaturas más bajas. Tenemos también el último clima, que es el clima montañoso. Este es un clima que se subdivide aparte. Son climas húmedos que oscilan entre frescos y fríos. Se encuentran localizados en la parte más elevada de las grandes cadenas montañosas y su extensión es limitada y no están incluidos en el sistema general de clasificación. Este clima montañoso, según Köppen, Miller y Walter, es un clima que se clasifica aparte porque es muy utilizado en escuelas norteamericanas para el estudio de suelos y algunas otras aplicaciones que tienen lo que es referente a lo que hablamos de clima.